Hola, ¿cómo están, hermanas? A las que no saludé todavía. Bueno, que es un honor estar acá enfrente de ustedes y abrir la palabra, pero les cuento, estoy un poquito nerviosa. Así que los primeros minutos van a ser así como medio, voy a ir rompiendo el hielo despacio. Bueno, me dieron a desarrollar dos preguntas, ¿no? En cuanto al libro que estamos estudiando, que ¿es injusto que yo sufra? Una de las preguntas. Y la otra pregunta es, ¿mis circunstancias nunca cambiarán a mí? ¿Será para siempre? A ver, en una partecita del libro, en donde dice, se plantea la pregunta, ¿es injusto que yo sufra? Dice, agarré ese pedacito que dice, el gozo verdadero no radica en la ausencia de sufrimientos, sino en la presencia santificadora del Señor que nos sostiene en medio del dolor, ¿no? ¿Es injusto que nosotros suframos? Cada una hemos pasado por 10.000 luchas, ¿no? Creo que no existe persona que no haya tenido pruebas, ¿no? Ya sea desde su infancia, ya sea con heridas que todavía están sangrando o heridas que ya cicatrizaron. Una infancia por ahí con abandono, una infancia por ahí con abusos, como redactaba ese video que me encantó, Lili, la verdad muy acorde a lo que se va a hablar. Una mujer que por ahí sufrió con un esposo con adicciones, ¿no? Y eso trajo secuelas a sus hijos y a ella, ¿no? Es injusto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es injusto que vos sufras por el problema que estás pasando? A ver, ¿es injusto, Pepita, haber venido de España y haber dejado tu país y haber dejado tu familia? ¿Es injusto? Es injusto que una niña chica se haya quedado huérfana desde chiquita y haya pasado por muchos sufrimientos y mucha violencia. Hablo y me tomo el atrevimiento porque es de mi mamá, la que es la que estoy hablando. Es injusto que mi mamá haya sufrido eso, que por ahí con algún padrastro que no era bueno, es injusto. ¿Es justo que yo pase por todo eso? Dice la pregunta, ¿no? Pero déjame decirte que cualquier sufrimiento, yo hablo acá de las mujeres grandes también, que nos enseñan con sabiduría, con Maribel, con Pepita, con Marta, ¿no? Con Mari. Es injusto que Mari haya perdido su esposo, ¿no? Hay tanto sufrimiento en la vida de cada uno, pero déjame contarte que el Señor permite todo esto porque tiene siempre un propósito. Y el propósito del Señor es grande. Él está siempre, aunque nosotros por ahí reneguemos en el momento de la gran prueba y digamos, la verdad que qué difícil que es pasar por esto. O ya no aguanto más, Señor, escúchame. No sabemos cuándo es el tiempo de Dios, cuándo Él va a actuar. Pero lo que sí sabemos, que el Señor no falla. Vamos a hablar una historia bíblica, que también son 3 personajes que voy a destacar, y quiero que busquen en 2 Reyes 5:1. Vamos a hablar de Naamán. Si lo buscan todos, empezamos a leer. ¿Sí? Vamos, dice, no pierdan la lectura porque es importantísimo, ¿sí? Naamán, general del ejército, rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, en la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora,
esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Nos detenemos un ratito aquí. Tenemos a Naamán. Naamán era el general del ejército sirio. El rey lo tenía como su mano derecha, ¿no? De gran valor, dice que era, para el rey. Reconocido por todo ese país, pero que era leproso. Y en esa época, ser leproso sufría mucho desprecio. Pero yo me imagino a él, como tenía gran valor para el rey, que figuraba mucho su lepra, que ponía máscara en su lepra, ¿no? Así como nosotras. ¿Qué tenemos nosotras? Que estamos bien en un cargo de un trabajo, nos va bien como esposa, nos va bien como qué sé yo, nuera, poner el título que quieras ponerle. Pero, ¿habrá algún pedacito de tu piel que tenga lepra? ¿De tu alma? Dice que la lepra era una herida que dolía mucho. Cuidémonos de enmascarar nuestras heridas. El Señor vino acá para curar, dice, ¿no? Como decía la predicadora, y que me encantó ese versículo y lo tomo, en Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, ¿no? Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Bueno, nos detenemos acá para examinarnos. ¿Será que estamos siendo como Naamán? Naamán era una persona que no tenía al Señor. A diferencia de nosotros tenemos al Señor. Pero a veces seguimos los caminos del Señor con heridas sangrantes. ¿Y si Él nos ofrece curarnos? ¿No? Es buscar un poco más del Señor. Seguimos con la lectura y nos encontramos ¿con quién? Nos encontramos con una muchachita. Una muchachita, yo me imagino 13 años, ponele, porque no sé, si no diría joven, ¿no? Dice la lectura muchachita, entre niña y adolescente, ¿no? Que era la sierva. A esta niña la destaco muchísimo en esta historia y como un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque dice acá, las bandas sirias la habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha en la cual servía a la mujer de Naamán. Las bandas de ese país habían entrado al pueblo de Dios y la sacaron de ahí, despojándola de su familia, despojándola de su país, de sus costumbres, de sus amistades, para servir a la mujer de este hombre. Para las personas que por ahí migraron ¿no? Que casi la mayoría somos emigrantes de acá, de otros países, a veces no les da nostalgia, es decir, ¿cómo quisiera estar en mi país? Ahora con todo este tema de la pandemia, cuánta gente murió y que no lo vamos a ver más, ¿cómo añorábamos estar en nuestro país? ¿No? Y da dolor. Imagínense a esta muchachita que le sacaron a sus padres, ¿no? Y anda a saber qué maltrato habrá recibido, porque eran los soldados. Pero ni aún así, ¿no? ¿Qué dijo ella? Vamos al 5:3, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El profeta de Dios, ¿no? En medio de su dolor, ella pudo hablar de la medicina que el Señor nos da. En el medio de su dolor, ella fue, le habló a la esposa de Naamán para que lo convenciera a ir a ver al profeta. ¿Somos así nosotras? Cuando estamos pasando por una tormenta terrible, somos capaces de hablar a otros. Mira, el año pasado escuché una prédica que la verdad me agarré mucho a esa prédica.
Y esta mujer decía, que descansemos en el Señor mediante estas pruebas. Pero vos seguí, vos avanza. Cuida y ayuda a otros con mi palabra, que yo me encargaré de los tuyos. Y me apropié de esa promesa. El Señor cuida de los míos en cuanto yo estoy activa en su palabra. Entonces, hagamos como esta chica, esta muchachita, que ella no se quedó llorando, ella no quedó amargada en esa casa trabajando, y no los odió, no sentía odio. ¿Por qué? Porque tenía un corazón perdonador. A pesar de que la dejaron huérfana, sin nada, ella indicó la salvación a este hombre, que más adelante está. ¿No? ¿Sigamos? Ahora le dice, y bueno, en el 5 le dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 10.000 piezas de oro. ¿Qué llevo? Se me pegó la Biblia. Acá. 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que ellas yo envié a ti mi siervo Naamán para que sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: yo soy Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí y que sane un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué tenemos acá? ¿No? ¿Qué tenemos? El rey de Naamán también confió y mandó a este hombre, ¿no? A su mano derecha para que sea sano. Pero hubo temor en la autoridad de Israel. ¿Y qué dice? ¿Acaso soy yo? Él se asustó. Pero después les redacta un poco más la historia. ¿Qué dice? Que Naamán, el profeta Eliseo, que Eliseo va y escucha eso y lo manda a llamar a Naamán y le dice que él iba a ser curado, pero él tenía que someterse a hacer 7 zambullidas en uno de los ríos que estaba un poco sucio, que él tenía mejores ríos en su país que ese. Y Naamán, con su soberbia, y obviamente, como acá dice que traía mucho dinero y mudas de vestido, era un hombre rico, para él era como algo humillante bañarse en un río sucio. Pero todavía no entendía el significado de la salvación del Señor, ¿no? Porque después lo convence uno de sus criados para que haga esas zambullidas, y lo hace, y dice que en la 7ª zambullida su piel quedó como la de un bebé, quedó limpita. ¿Qué dice Naamán? ¿Cómo reconoce al Señor? Vamos al capítulo, 15. Y volvió al varón de Dios, el de toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Él reconoció al Señor Todopoderoso. Él reconoció, y más adelante dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, le dijo el profeta Eliseo. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Chicas, y una muchachita huérfana vino la salvación a este hombre. Nosotras, ¿no? Que ya no somos muchachitas, por ahí debe haber alguna más chiquita. ¿Qué vamos a hacer con nuestras pruebas? ¿Nos vamos a quedar inhabilitadas? ¿Nos vamos a quedar paradas sin hacer nada? Nos da el incentivo de esta chica a que nosotras sigamos
Tormentas, todas pasamos, porque somos humanas, y si no hubieran tormentas en nuestra vida, no estaríamos creciendo en los caminos del Señor. Y agradezcamos por mandarnos las pruebas. Pero me baso en esto, en que esto no nos inactive. Y como el Señor nos ofrece, como decía en Jeremías, que nos traerá sanidad y medicina. En cuanto nosotros avanzamos, Él nos está curando. En cuanto nosotros estamos escuchando a otra persona que está sangrando por su sufrimiento, nosotros le mostramos la salvación de nuestro Señor. Es hermoso estar en este camino del Señor. Y que no nos detenga la pandemia, que no nos detenga el desánimo, que no nos detenga la desolación, ¿no? La falta de trabajo. Ponele las cosas por donde estás atravesando. Que eso no nos inactive, porque tenemos un Dios de victoria, un Dios de poder. Yo les voy a invitar, que Geraldine tiene armado un video, que después seguimos con el mensaje, que quiero que lo pongas, Geri, por favor. Sí. A veces vivimos al borde de un abismo, sintiendo que estamos a punto de caer. Por razones que no comprendemos, nos sentimos vacíos, sin paz, perdidos y sin dirección. ¿Será que nos hemos olvidado de que somos seres espirituales y que dentro de cada uno de nosotros hay un mundo interior que requiere nuestra atención? Nuestro mundo interior es invisible a los demás. Con frecuencia nos habla y nos pide que lo cuidemos. Pero la voz de nuestro mundo interior es sutil, como un susurro, como un silbido apacible. Y la mayoría de nosotros la ignoramos porque hay muchas voces externas que reclaman nuestra atención. Pero cuando ignoramos la voz de nuestro mundo interior, nos hacemos daño. Nos secamos por dentro. Y es de ese descuido de donde provienen nuestras ansiedades, nuestras depresiones, nuestros temores, nuestro egoísmo y todas esas cosas que nos desconectan de Dios, del mundo y de los demás. Muchos no saben que ese mundo interior existe. Otros, por muchos años lo han ignorado. Pero si pones atención, sigue allí y le escucharás hablándote. Sé que hay un mundo en mi interior, invisible a los demás, que requiere mi atención. Y cuando el ruido se apagó, me susurra: cuídame, no me debes descuidar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Cuando el alma empieza a hablar, debo escuchar su suave voz, debo
debo inclinar mi corazón. Me quiere al centro regresar, a mi norte y mi razón, no la debo de ignorar. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Me hace vulnerable su presencia, me conecta con mi esencia y me vuelve a mi lugar. Me hace vulnerable y me recuerda que mi vida está completa cuando estoy cerca de él. Bueno, el mundo interior, ¿no? Le estamos dando esa importancia a nuestro mundo interior, en la conexión de nosotras con el Señor. ¿Cómo está nuestro mundo interior? ¿Cómo está esa relación? ¿Te está acaparando el miedo? ¿Acaparando las tristezas? ¿Perdiste familiares? Andá a saber qué es lo que pasará. ¿Tenés familiares en un hospital? ¿Abandonos? Andá a saber que cada una de nosotras tenemos una historia. Y a veces muchas historias. Pero Él nos ha prometido que nada es para siempre, que esto va a terminar, ya sea acá en la tierra y cuando estemos cara a cara con el Señor, las cosas van a ser diferentes. Y esa es nuestra esperanza. Mientras Él actúa, nosotros sigamos, chicas, que no sea un obstáculo las tristezas. Que de esa misma fuerza que tienen para entristecerse, agárrenla para llevarla a otro lado, para avanzar, para tener esperanza de ese Dios maravilloso que tenemos y que Él nos ha elegido. El Señor actuó en Naamán, una persona incrédula que adoraba a otros dioses. Imagínense qué de menos será nosotros, que nos ama y somos sus hijas. Bueno, acá en 2 Corintios, les comparto, 4, 16, 18, dice: por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotras una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotras las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso les digo, nuestro mundo interior, la canción lo redactaba, esa cercanía que tenemos con nuestro Señor, que no se desgaste, se puede desgastar nuestros huesos, nuestro cuerpo, nos vendrán las arrugas, las canas, pero chicas, que esa comunión con el Señor esté intacta, y el Señor nos va renovando todos los días, dice su palabra, ¿no? Busquemos de Él. Las tristezas a veces están, pero así como están, déjalas que se vayan rápido, que no acapare el día entero, y agarrémonos de esas promesas tan lindas que el Señor nos ha dado. No importa cuál sea tu circunstancia, sino lo que decidas hacer con ellas. Acuérdense de eso, ¿sí? Así que bueno, esto era la historia que les quería compartir. Espero que les haya servido.
Y bueno, y las heridas si están sangrando, ya saben que el Señor nos da la medicina. Charlen, chicas, busquémonos unas a otras. No se queden con esa herida ahí, sangrando. Compartan con alguna otra hermana para que oren, para que el Señor traiga sanidad y el Señor empiece a actuar. Y las quiero mucho, y bueno, y que todo esto pase rápido, así podamos conversar personalmente. Las quiero un montón. Bendiciones. Gracias, Glenda, gracias por el mensaje que nos trajiste, y es así, tal cual. No importa en qué circunstancia el Señor nos pone, seguramente es para nuestro bien. Es lo que, según como nosotros dejemos actuar a Dios a través de la circunstancia, es si es para crecimiento, para producir, o nos dejamos hundir por el pensamiento interior, donde dejemos estar trabajando al Señor, o donde el permiso que le estemos dando al diablo, ¿no es cierto?, para que nos siga mintiendo. Agradecemos al Señor que, como decía al principio, tenemos la palabra de Él, es la verdad en la cual tenemos que afianzarnos, caminar, desarrollarnos, crecer, no pensar, ni siquiera escuchar. Hoy en un discipulado le decía a Cintia, resistir al diablo, En otros martes escuchábamos resistir al diablo, no es entrar en diálogo con él. Resistir es luchar, es presentarnos firmes en Cristo, que de Él va a venir la salida, y vamos con la verdad que tenemos en la palabra de Dios, poder hacernos firmes y aprovechar. El Señor quiere aprovechar las circunstancias para mostrarnos cuán poderoso es Él, cuán bueno es Él, y como vos decías, Glenda, cuánto nos ama Él. Siempre quiere producir en nosotros lo mejor. Estoy viendo a Rocío. ¿Estás, Ro, por ahí? ¿Podés desmutearte y terminar con una palabra de oración? Hola. Bien. Bendito Dios y Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor, por poder compartir un momento, Señor, con las hermanas, escuchando de tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Padre amado. Te pido que sea de bendición para nuestra vida, que realmente podamos ponerlo en práctica, Señor, y a pesar de que a veces nos sintamos tristes, Señor, con las pruebas que estamos pasando, Señor, no olvidarnos que tú eres nuestro Padre amado, Señor, y que nos levantas y llevarles a los demás de tu palabra, Padre. Te pedimos que sigas bendiciendo a cada una de mis hermanas, Señor, a las que no se pudieron conectar, para que puedan conectarse, Señor, y que nos sigas acompañando en el resto de este día, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.